Buenas. Estas son las instrucciones para la prueba a realizar hoy. El trabajo que se va a realizar, la prueba, consiste en un programa que pueda hacer esto. Vamos a abrir eso. Ve que puede elegir días y todo eso. Vamos a compilarlo aquí, a ejecutarlo aquí. El programa tiene que ser capaz de escribir un archivo de texto, los datos en este formato, un formato parecido. En estas líneas, en este solo renglón, están los datos de toda una semana. Solo ese renglón seleccionado. Y es un solo registro. Pero dentro de ese registro se entiende que hay subregistros. ¿Ves? Aquí está el mismo programa de antes. Y se puede cambiar aquí. Se deja esto simplemente porque no está del completo actualizado. Puede poner eso o simplemente dejar un campo de texto. Aquí es para un nuevo día de una semana. Aquí una nueva semana. Si le dan nueva semana, aquí no va a suceder ningún cambio. Tiene que dar de aquí nuevo. Ver cuadrícula, muestra la cuadrícula. Aquí pone ver total de dinero ganado, si es a 1000 por hora. Guardar semana, seleccionar otra semana. Muestra las semanas que sucedieron. Muestra el último día o el primer día de la semana. Y aquí ponemos ver cuadrícula y nos muestra esto, nos muestra el primer día de la semana. En realidad, si yo le pongo seleccionar otra semana y mostrar resultados, tengo que cerrar la cuadrícula, eso sí, y darle aquí ver cuadrícula de nuevo para ver los resultados. Okay. Aquí, esto de horas generadas, el programa tiene que ser capaz, por ejemplo, si yo pongo 7, generar resultados. Ve, en cambio, aquí no me va a pasar nada. Aquí en buscar y pongo salir y de nuevo. Ok. Aquí modificar me muestra un formulario donde yo no puedo modificar la fecha, pero sí puedo modificar el día, nombre del día, la hora y la cantidad de horas que se generan. Y le doy guardar aquí. Entonces, modificar, buscar, ver cuadrícula, seleccionar otra semana. Ya se vio, muestra otra semana ahí. Insertar fecha, genera una fecha con este formato, de acuerdo a esto que se elige. El día sí lo tiene que elegir uno aquí. Bueno, y aquí están con los systems, que se colocan los estados. Perdón, ver cuál. Más o menos aquí está el código. Aunque está la cuadrícula. Y aquí está eso. Esto es un JPanel. Días de trabajo. Aquí está el JPanel con los botones. Y aquí están los datos. Estos son una serie de variables y vectores. Por cierto, cuando yo hice este programa, hace muchos meses, cuando yo empecé a hacerlo, tenía también muchos meses de no estar programando. Entonces, me costó un poquitillo. Había estado aprendiendo matemáticas, pero así, para que vean vistazo así por encima, así, la estructura es así. Puede quedar más linda que esto. Lleva lo mismo que todo. Tiene un archivo, un class leer texto, modificar rs excepción. Bueno, eso es una excepción que hereda de exception y uno crea una excepción personalizada. Okay.
aquí está el RS. Cuando usted vea RS, en lo que le pase, significa que es un registro, un acceso de datos. Esa es una interfaz. Esto es todo lo que genera la interfaz para no tener que estar generando eso. Esta es una plantilla. Simplemente puede ponerle plantilla o cualquier letra. Ve, eso sí, lo que ponga aquí, tiene que ponerlo aquí. Ok. Ya está. Zona. Ok, ya le mostré qué es lo que quiero que hagan la primera prueba. La primera parte de la prueba. El árbol, el programa tiene que llamarse textilera. Aquí van los formularios, los JFrame o formularios, los JPanels, las clases abstractas, las clases comunes y corrientes como modelos y otras clases, las enumeraciones y las interfaces. Enumeraciones son como esto. Es simplemente una clase común y corriente. Y puede devolver eso. Ve. Values es, digamos, de acuerdo, es, digamos, que uno por medio del índice lo encuentra. Aquí por medio del value name. Sí, tengo que preguntarle a ChatGPT esto. Bueno, en fin, estas son los tres componentes del enum. Por si es muy útil usarlo en programación. Hay que tener cuidado cuando se usa y no se tiene práctica. Interfaces. Esas son librerías. Uno puede más adelante también le pedir en programa en el cual tenga que usar esto. Ok, pero recuerde, el árbol del proyecto tiene que ser así. Estrictamente así. No ponga modelo, vista, controlador. No, no, no. Puede ser así. Si puede, aquí usando este árbol de proyecto, puede usar el modelo, vista, controlador, aunque tenga este árbol de proyecto. ¿Ves? Es lo mismo. Simplemente que cada cosa va en su lugar. Ok. Eso era todo. Recordar que debe guardar. El proyecto consiste. Voy a ejecutar aquí para que vean. El proyecto consiste en guardar un día de la semana, dentro de un registro llamado semana. ¿Ves? ¿Cómo se hace? Cada día se guarda localmente en un vector llamado semana. Y el registro que se va a escribir en disco es un texto plano que se saca del vector y se pone en una variable plana y se guarda como un texto plano. El programa tiene que ser capaz de convertir el vector, digamos que eso es un vector de días de la semana que tiene de 0 a 6 ítems, a un archivo de texto plano para escribirlo en disco. Y luego, cuando el programa se abre o cuando el usuario quiera, tiene que ser capaz de abrir el documento de texto y convertir el vector semana, que además de la semana, tiene otras cosas, como el inicio de la semana, probablemente aquí, el, el dinero ganado, o el dinero ganado creo que es eso, o el total de horas, el total de horas, perdón. Y así el dinero ganado no porque se calcula. Tiene que ser capaz de agarrar esa línea de texto o ese archivo de texto plano y meterlo en un vector o en un vector de vectores. ¿Qué quiere decir? Tiene que meterlo en un vector semanas, ya no vector semana. Vector semanas, el cual contenga el vector semana. ¿Cómo se logra? Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí. Aquí en este proyecto, en clases.
Ok, y vamos a agregar otra más. Perdón. Esta es una pista, perdón. Ok. Aquí se vale hacerlo así. Puede hacerlo así. No use static, eso sí, porque entonces no se podría. Sí puede hacer esto. Y una nomenclatura que uso yo cuando son vectores o matrices es que pongo la letra M al principio. Aquí hay algo mal, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Aquí. Ok. Aquí tenemos la semana y nos venimos a semanas. Entonces, creamos un vector de semana. ¿Cómo? Así. ¿Ves? Entonces vamos a continuar con el ejemplo para que no le cueste. Es una gran pista. Ok, aquí lo inicializamos. Les digo, aquí no es necesario. 7 días de la semana. No se va a trabajar un domingo, pero sí es correcto ponerlos. Y aquí semanas, no voy a poner 4 semanas porque si pongo aquí new semana igual 4, entonces tendría que crear la clase mes, la cual contenga un vector llamado meses, el cual sea un vector de semanas. ¿Ves? Entonces vamos a quedarnos aquí. Ya las semanas se van directo. Entonces aquí podemos hacer for, le digo, yo siempre uso menor, menor igual que no, menor punto length y más. Es mejor así, porque si uno pone menor igual se puede equivocar, puede pasar algo, cosas indeseables. Aquí vamos a inicializar este class en cada uno de ellos. Y ahí está. Ok, aquí es un string, pero tenemos que crear la clase día, que sería más fácil. Pero ya eso se arreglará usted con día. Pero es para ejemplificar un ejemplo de qué es eso. ¿Ves? Entonces, esas se las dejo para que encuentre más dificultad. Se supone que ya es un programador avanzado. Entonces, encontrará la manera de crear aquí un nuevo class pa llamado día con una serie de atributos, hora de entrada, hora de salida, cuántas horas hizo, cuánto ganó por hora y todo eso. Y entonces cambiar el string por el nombre del class día. ¿Ves? Ok, aquí inicializamos. Entonces, si en otro lugar se llama el código, vamos a hacerlo aquí. Ok, semanas, M semanas. Digamos que quiero insertar en el ítem. Aquí no va a ver. Podemos usar un array list aquí en lugar de usar un vector.
Este sí es recomendable usar un array list. La otra técnica que conozco usando vectores es bastante avanzada, que luego le pondré una prueba de eso. El array list también usa una plantilla objeto para cualquier objeto. Entonces cambiará el nombre a rs semanas. Igual new array list. Importamos la biblioteca. Vamos a guardar. Ya aquí no se necesita esto. Y aquí en pruebas semanas quiero insertar una semana. Digo, ahora es rs semanas. Vamos a decir que el día 0 corresponde al lunes. En el caso mío, yo empiezo a contar desde el lunes. El día 1 es martes. El día 3 es miércoles. ¿Okay? Bueno, en este caso no se puede. Sí se puede, pero como nunca lo hago así, aquí sí se pudo. Ok. ¿Se vale así o simplemente podemos... ¿Qué pasa aquí? Ok. Aquí hemos cargado el índice 4 de la matriz. Dice 3 porque es el punto fijo 3, el lugar absoluto número 3, pero en realidad es la casilla 4. Recuerde que empiezan a contar de 0 al máximo, de 0 al máximo. Entonces el día miércoles corresponde a la casilla 3 y, y aquí se agrega y así sucesivamente. Más o menos es eso y creo que me alargué mucho y eso era todo. Es la primera parte de la prueba. Mucho gusto, mañana se lo paso por Drive.